Bienvenidos a El Análisis. Hoy nos adentramos en una de las grandes paradojas económicas de nuestro tiempo, Venezuela. Una nación que, flota sobre las mayores reservas de petróleo del mundo, pero que, en lugar de ser un faro de prosperidad, se ha hundido en una crisis humanitaria y económica de proporciones, históricas. Y la pregunta que articula nuestro análisis de hoy es si este colapso era, en cierto modo, inevitable. O sea, el acto final de la llamada maldición de los recursos, acelerado por el desplome de los precios del crudo, o si por el contrario lo que vimos fue el resultado de una serie de decisiones internas de una mala gestión que desmanteló de forma consciente y sistemática el aparato productivo y las instituciones del país. Precisamente. A lo largo de esta conversación, yo defenderé esta segunda tesis, que la tragedia venezolana es fundamentalmente una historia de destrucción institucional autoinfligida y de una política económica, catastrófica. Y yo, por mi parte, plantearé que si bien los errores de gestión son innegables y muy graves, la extrema dependencia del petróleo creó una fragilidad estructural tan profunda que el shock externo de la caída de los precios hizo que el colapso no solo fuera posible, sino prácticamente inevitable. Pues empecemos por el principio, entonces. Para mí, la raíz del problema no es la escasez, sino la pésima gestión de la abundancia. Venezuela es el caso de estudio de manual de lo que los economistas llaman la enfermedad holandesa. Es un fenómeno curioso. Cuando un país recibe una avalancha de una divisa fuerte, en este caso los petrodólares, su propia moneda se aprecia tanto que de repente sale mucho más barato importar cualquier cosa que producirla en casa. Y durante décadas eso fue exactamente lo que pasó. Se aniquiló la agricultura, se asfixió la industria, todo se importaba. Todo. Un Estado que no vive de los impuestos de sus ciudadanos y que, por tanto, no tiene que rendirles cuentas, sino que simplemente reparte la renta que le llega del cielo, o más bien del subsuelo. Esto crea unos incentivos perversos y una cultura de dependencia que, claro, erosiona las instituciones a largo plazo. Venezuela ya era una estructura muy frágil mucho antes de esta última crisis. Pero una cosa es la fragilidad estructural y otra muy distinta es coger un martillo y echar la casa abajo deliberadamente. Y para mí, el martillo tiene un nombre: la destrucción de PDVSA, la petrolera estatal. Dejó de ser una de las empresas energéticas más respetadas del mundo para convertirse en la caja chica del gobierno de turno. El punto de inflexión fue la purga política masiva de su personal técnico. Se despidieron a miles de ingenieros y gerentes con décadas de experiencia para sustituirlos por personal leal pero, no cualificado. Los datos son demoledores. La nómina se llegó a triplicar mientras la producción entraba en caída libre mucho antes del colapso de precios de 2014. Ya. Veo por qué lo planteas como un acto deliberado, pero yo lo enfoco desde otro ángulo. En el contexto de ese estado rentista que describíamos, la politización de la empresa que te da de comer es un síntoma crónico, casi inevitable. Y cuando llega una crisis de ingresos como la de 2014, un shock externo de proporciones bíblicas para esa economía, ¿qué hace cualquier gobierno bajo una presión social inmensa? Usa su único activo, PDVSA, para fines políticos y sociales urgentes. La falta de ingresos por la caída de precios hizo materialmente imposible la reinversión masiva que una industria tan compleja necesita solo para mantenerse a flote. La politización aceleró el declive, sin duda, pero la causa raíz fue el shock que cortó el flujo de capital que sostenía toda la operación. Perdona que insista, pero es que los números no cuadran con esa narrativa. La producción de PDVSA no empezó a caer en 2014 con los precios. Llevaba años cayendo mientras el barril de petróleo estaba por encima de los $100. ¿Por qué? Porque los ingresos extraordinarios de esa bonanza histórica no se reinvirtieron en mantenimiento, en exploración, en tecnología. Se desviaron a programas sociales de reparto directo, a gasto corriente y a una corrupción galopante. No es que no hubiera dinero para reinvertir, es que se tomó la decisión política de no hacerlo. Eso no es un síntoma de una enfermedad, es la enfermedad misma. Se canibalizó el único motor productivo del país por rédito político a corto plazo. Sí, pero esa decisión de priorizar el gasto social inmediato sobre la inversión a largo plazo, ¿no es precisamente el corazón de la trampa del rentismo? Es muy fácil desde fuera decir que debían haber ahorrado, pero en un país con las desigualdades y demandas sociales de Venezuela, la presión para repartir la renta es insoportable. Y esto nos lleva a la comparación que siempre surge en estos debates, la de Arabia Saudita.
Se presenta como el modelo a seguir, pero creo que es una comparación con muchos matices. A mí me parece una comparación fundamental porque demuestra que el desastre era evitable. Arabia Saudita es también un estado rentista, incluso más dependiente del petróleo que Venezuela. Sin embargo, su enfoque fue radicalmente distinto. Crearon un fondo soberano, el Fondo de Inversión Pública, o PIF, para ahorrar e invertir esa riqueza, no para gastársela entera. Y ahora tienen un plan, la Visión 2030, que es un intento muy serio de diversificar su economía y prepararse para un futuro sin petróleo. Venezuela tuvo la mayor bonanza de su historia y no ahorró ni un solo dólar. Se lo gastó todo. La diferencia no está en el recurso, sino en la calidad de la visión y sobre todo de las instituciones. Es un argumento potente, sin duda, pero no estamos ignorando el contexto político. Arabia Saudita es una monarquía absoluta. Puede imponer un plan a 30 años sin preocuparse por elecciones, por la oposición o por la opinión pública. En el sistema venezolano, con sus ciclos electorales y su conflictividad política, proponer un plan de ahorro masivo en medio de la mayor bonanza de la historia habría sido un suicidio político, ¿no? La gente en la calle no quiere un fondo soberano para sus nietos, quiere arreglos en su hospital hoy. Pero esa visión es muy cortoplacista. Hay democracias que lo han hecho. El mejor ejemplo es Noruega, que también es un gran productor de petróleo y tiene el mayor fondo soberano del mundo. No es una cuestión de monarquía contra democracia, es una cuestión de consenso nacional y de crear instituciones lo suficientemente fuertes e independientes como para que estén por encima de los ciclos políticos. En Venezuela no se construyeron esas instituciones, al contrario, se demolieron las que había, y el ejemplo más claro es el Banco Central. Y esa demolición nos lleva al acto final de la tragedia, la hiperinflación. Cuando PDVSA ya no generaba ingresos, cuando no había ahorros a los que recurrir y con el acceso al crédito internacional cerrado, el Estado se quedó sin ninguna fuente de financiación. Se encontró con una estructura de gasto público gigantesca e inflexible, y con los bolsillos vacíos. En ese callejón sin salida, la emisión de dinero sin respaldo no fue una política elegida. Fue la última y desesperada opción para evitar el colapso total de los servicios del Estado. Ningún gobierno elige la hiperinflación. Es la constatación de su fracaso absoluto. No estoy de acuerdo en que no fuera una elección. Creo que, llegado un punto, la hiperinflación pasó de ser una consecuencia indeseada a convertirse en una herramienta deliberada de financiación y de control social. Piénsalo. Al destruir el valor del bolívar, el gobierno consigue dos cosas. Primero, licúa de un plumazo todas sus deudas internas en moneda local. Y segundo, y mucho más importante, empobrece a toda la población hasta el punto de hacerla completamente dependiente de las migajas que el propio Estado reparte. Pero eso es un argumento muy cínico. ¿Qué gobierno puede beneficiarse de la anarquía económica y social que desata un proceso hiperinflacionario? ¿Es un caos que destruye cualquier base de gobernabilidad? Se beneficia si controla los únicos canales de distribución de bienes básicos que quedan en pie. Y aquí es donde entran en juego mecanismos como las llamadas cajas CLAP y el carnet de la patria. No eran simples programas de ayuda alimentaria. Las CLAP eran unas despensas con productos básicos que, según múltiples informes, se distribuían de forma discrecional, a través del carnet de la patria, que funcionaba como un documento de identidad paralelo para registrar la lealtad política. Es un sistema perverso. Primero, creo el problema, que te impide comprar comida, la hiperinflación, y luego te ofrezco una solución, la caja de comida, pero condicionada a tu sumisión política. No fue un error, fue un mecanismo de poder. Lo describes como un plan perfectamente ejecutado, pero yo sigo viéndolo como una serie de reacciones desesperadas ante un colapso fiscal inevitable. El control social pudo ser una consecuencia buscada por algunos sectores del poder, pero la causa original de la emisión monetaria fue un Estado en bancarrota. Fue el resultado final de agotar todas las demás opciones en una situación económica extrema, producto al final del fin de la renta petrolera. Pues para resumir mi postura, lo que este análisis demuestra es que la abundancia de recursos naturales es irrelevante, o incluso una maldición si no existen instituciones sólidas que la gestionen. La prosperidad no se construye sobre un pozo de petróleo, sino sobre un banco central independiente que defiende el valor de la moneda, sobre una gestión técnica y no politizada de las empresas estratégicas, y sobre una visión de Estado que prioriza el ahorro intergeneracional sobre el aplauso del presente.
La tragedia de Venezuela es una lección universal sobre cómo la ausencia de estos pilares conduce al colapso, sin importar la riqueza que se tenga bajo los pies. Yo, por mi parte, concluyo que si bien la calidad institucional es el objetivo final, el caso venezolano es el recordatorio más brutal de que una dependencia extrema de un único recurso tiene el poder de corromper y debilitar esas mismas instituciones a lo largo del tiempo. Crea un círculo vicioso del que es casi imposible escapar. La maldición del petróleo no es un concepto abstracto, se manifestó allí en su forma más letal, mostrando la vulnerabilidad absoluta de una nación cuando su único motor económico sufre un golpe mortal para el que, estructuralmente, era imposible estar preparada. Ambas perspectivas, al final, nos dejan ante una verdad incómoda. La riqueza natural no es una garantía de éxito, sino un desafío de gestión monumental. El material que hemos examinado hoy revela que la clave no está en el recurso en sí, sino en la compleja y delicada interacción entre ese recurso, las decisiones políticas que se toman a su alrededor y, sobre todo, la fortaleza de las instituciones diseñadas para administrar esa riqueza en nombre del bien común y de las generaciones futuras.